tiempo está cerca. Y estamos en ese tiempo que dice la Biblia. Dice la palabra que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Oyendo qué? Espíritus engañadores. Pero esos espíritus tienen que usar a la gente. Y usted busca en la Biblia y nunca las falsedades vinieron de un hombre que no sabía las vocales, por decir eso. Siempre las falsedades en la Biblia vinieron de maestros, de gente que se dice conocer la palabra de Dios de pie a cabeza, y que sus propias interpretaciones, algunas veces dejan la interpretación bíblica y aplican su propia interpretación. ¿Sabía usted una cosa, mi hermano? Que muchas sociedades bíblicas están siendo financiadas por el Vaticano. ¿Para qué? Para que el sentido original de la Biblia pierda su razón o su manera de ser, y para interpretar la palabra y cambiar muchas palabras para torcer el Evangelio. Tenemos, hermanos, que estar alerta contra estas cosas. No debemos, hermanos, estar practicando situaciones o cosas que no tienen ni precedentes bíblicos solamente porque allá lo practican, solamente porque allá lo agarraron, solamente porque dijo fulano de tal. Vamos a examinar las cosas a la luz de la palabra, a ver si estamos viviendo las cosas tal y cual como Dios las dejó. Pero si no tienen precedente bíblico, si no hay bases bíblicas, entonces no las aceptemos en nuestra vida, entonces no las aceptemos en la congregación, entonces rechacemos todo ese evangelio podrido y barato que anda predicando mucho hombre profeta por ahí, hablando solamente del gusto de la carne, hablando solamente de doctrinas torcidas, que ya podemos nosotros andar como nos venga en gana, que ya Dios no está viendo sino el puro corazón, sino que Dios lo que está interesado solamente es en el corazón. Que usted, mujercita, puede venir a la iglesia en minifalda, que usted, mujer, puede venir con los pantalones bien apretados, que usted puede venir a la iglesia. Eso es falso y del mismo diablo. Tenemos que abrir los ojos y echar ese evangelio fuera de la iglesia, porque ese es un evangelio de hombre y mundano. Ese es un evangelio que viene del mismo infierno, y el diablo está filtrando eso para dañar a mucha gente y llevarla a la condenación. Por eso es que cuando uno habla cosas de estas, hay unos que los dientes les crujen y dicen: no, ese evangélico no lo invito yo para la iglesia, hace que la iglesia se me descarríe, se me van la gente, sin vergüenza, se me va la gente de la iglesia. Si yo predico así tan duro, le traigo a esa gente, no me queda ninguno. ¿Sabe por qué? Porque están más interesados en el dinero, están más interesados en las ofrendas, están más interesados en los diezmos, pero en el alma de la persona y que vaya al cielo, no les interesa. Por eso es que están dejando colar tantas cosas, por eso es que dejan meter en esas iglesias tantas cosas, y la gente cae en el jueguito porque las personas no quieren vivir un evangelio conforme esté en la palabra. Cuando se le habla de un evangelio original, auténtico, que descendió del cielo, de santidad, de pureza, no quieren. Unos dicen: no, yo quiero el evangelio que practican allá donde puedo beberme 2 cervezas. A mí me gusta el evangelio que practican allá porque allá puedo ir hasta en licras para el culto. A mí me gusta el evangelio allá porque allá permiten de todo. No, el evangelio no es de permitir todo. El evangelio es claro, enfático y directo. Cuando el Señor dijo que el reino de los cielos, o para ir a él hay que entrar por una puerta angosta, el Señor fue claro cuando dijo que el camino al cielo es angosto. Quiere decir que el evangelio trae regulaciones, que el evangelio no es hacer lo que a mí me venga en gana, que el evangelio no es hacer o practicar lo que a mí me parece. Hay regulaciones para poder entrar al cielo. El evangelio trae sus propias culturas. El evangelio le dice a usted hasta cómo vestirse, el evangelio le dice a usted cómo debe caminar, el evangelio le dice cómo debe comportarse. Todo está marcado en la palabra. Entonces, ¿por qué cambiar? Entonces, ¿por qué permitir cosas en la iglesia? Entonces, ¿por qué aceptar cosas en nuestra vida que no tienen precedente bíblico? ¿Sabe por qué? Porque las ondas diabólicas se han regado por el mundo, y aquel que no está velando está haciendo blanco fácil para meterle ese veneno mortal y enseñarlo a vivir un evangelio torcido que lo lleves al infierno. Pero esta noche el Señor te está advirtiendo de esta gran verdad.
Hay unos que no quieren ese tipo de predicación, no les gusta. Mire, y tienen el evangelio ese esos tipos de creyentes, como aquellos que mataron a Esteban. Cuando Esteban les hablaba la verdad, dice la Biblia que le crujían los dientes. Y se ponen, mire, que se les parten todos los dientes de la rabia, porque no quieren que se les diga la verdad al pueblo, porque no quieren que les digan la verdad a ellos mismos, que son corruptos, que son avariciosos, que son hombres, hermanos míos, que andan predicando el evangelio por otro interés. No están interesados en las almas. Por eso le digo yo a la iglesia y donde voy a predicar, no se ponga a ver evangelios en la televisión, que son evangelios que lo enlazan con el mundo. No se ponga a ver el evangelio, a practicar ese tipo de evangelio que lo ponen a pactar y a sembrar semillas. No se ponga a caer en eso, que con las cosas o los milagros no se hace comercio. La palabra de Dios es clara y habla y dice de esto, que en los últimos tiempos algunos vendrán con esas cosas y convertirán las cosas del Señor en libertinaje, que convertirán las cosas del Señor en cuestiones para ganar dinero. Eso lo habla la palabra, que vendrán hombres corruptos de entendimiento, cegados en cuanto a la verdad, que solamente están interesados en llenarse los bolsillos. Pero aquí está el Espíritu Santo para darle la forma a usted o sellarlo. Pero aquí está el Espíritu Santo para despertarle y decirle que es tiempo de que usted abra los ojos y se ciña la palabra de Dios para que pueda entrar al cielo. Hermano, corrupción terrible, cosas terribles. Miren, Barquisimeto se levantó ese movimiento terrible, lo que llaman los encuentros, y andaba, mire, la gente corriendo. Hermanos, mire, solamente era para sacarle dinero a la gente, porque eso no tiene precedente bíblico, y cuando lo buscamos en la Biblia no lo conseguimos. Pero si vamos a otros estudios seculares y entendemos que los encuentros nacieron fue en la Iglesia Católica, y hay muchas iglesias practicando eso. Les ha dado resultado y tuvieron los pastores que reunirse, hermanos míos, porque estaba afectando la fe de muchos. Ese es un evangelio que le trae confusión a la gente. De ese engaño se refirió el Señor. Pero algunas veces disfrazan las cosas, disfrazan, porque estuve estudiando con otro hombre que andaba en eso y me decía que a él lo enseñaban, hermano mío, lo preparaban para poder llevar a la gente a esa situación y sacarle dinero. Hombres corruptos, pero aquel hombre estaba entendido y Dios lo estaba llamando a salir de esas cosas. Por eso Dios le dice esta noche a usted, si usted anda en esos movimientos, salga de eso inmediatamente, salga de eso inmediatamente, corra, acérquese más a la palabra, viva más las cosas de Dios como Dios las ha establecido. No se deje arrastrar por ese evangelio mundano, por ese evangelio apático, por ese evangelio tibio que lo que hace es acomodarse a las culturas de este mundo. Hermano, salga de eso inmediatamente y ciñase al patrón bíblico para que pueda tener la puerta de los cielos abierta. El Señor lo dijo, que vendrían tiempos peligrosos. También dijo que iba a venir un tiempo donde no soportarían, tendrían comezón de oír, pero no soportarían la sana doctrina. ¿Y sabe lo que se ha levantado ahorita, esa división en la congregación? Que el que se desvía del camino comienza a atacar el que anda bien y a decirle, hermano, tú tienes que cambiar, tú sabes que estamos en otro tiempo, el evangelio tiene que ser moderno. Pero ¿sabe de dónde nace ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas viene de la doctrina que se llama la Nueva Era, que sale del Vaticano, donde la Nueva Era le enseña o quiere capturar mucha gente a enseñarle un evangelio que se viva conforme al mundo. ¿Cómo conforme al mundo? Donde los muchachos anden con las cejitas sacadas, donde las mujeres andan en licras en la iglesia. Estamos, dice, en la nueva era, el nuevo evangelio. Aquellos que están allá están anticuados, tienen que modernizarse, pero eso es satánico. ¿Sabe por qué? Porque en la misma iglesia se han filtrado ahora espíritus hasta de homosexualidad. El muchacho quiere ir a la iglesia, hermanos, pero tiene cuestiones de mujer, quiere andar con sus cejitas sacadas, con sus salsillitos y adorar a Dios en los púlpitos como si nada fuese pasado. Las mujeres quieren ir con la falda más cortica y no se saben ni sentar, hermanos míos, para hacer pecar a la gente. Ese es el evangelio que se está viniendo y lo están respaldando muchos hombres vagabundos, muchos hombres corruptos, muchos hombres
Dios, no consiguen nada bueno en ellos. Y profesan tener la buena palabra de Dios. Y profesan tener las iglesias más grandes del mundo. Pero cuando usted ve, hermanos, no son iglesias o no son avivamientos conforme a la palabra. Hablan de avivamiento. Nuestra iglesia tiene 50,000 miembros. Pero, hermanos míos, usted busca con una lupa a ver quién es consagrado y no lo consigue. Hablan de un avivamiento que no es ni bíblico. Eso es un engordamiento hacia los lados, porque el avivamiento bíblico tiene que ser vertical hacia arriba. Y los avivamientos que están en la palabra, cuando vinieron avivamientos, hermanos míos, la gente comenzó a botar lo malo. El que practicaba la brujería quemó los libros. El que hacía lo malo se apartó de eso. Esos son los verdaderos avivamientos de la palabra de Dios, no lo que hablan los corruptos y vagabundos que predican ese mensaje torcido, hablando solamente de avivamiento porque tienen la iglesia llena de gente, pero no son gentes consagradas, santificadas, sino más bien que rechazan las verdades de la Biblia porque quieren vivir un evangelio conforme a la carne, que todo se le permita. Eso suena duro, pero así está en la Biblia. Tiempo decisivo. Hermanos, la falsedad se ha venido. Y Dios a mí me mostró una visión, para no hablar de otra, donde yo iba a una iglesia que conozco y predicaba la palabra y compartía con ella. Iglesias como ustedes, conservadoras, sanas en el Señor. Y llegó un día y comenzó a ir a los encuentros. Hermanos míos, porque en esos tales encuentros se practica el exorcismo también, la brujería y marañas así. Cosas, hermanos, donde la gente va a aquellos lugares, pero lo menos que muestran es santidad. Salen con una emoción ficticia. Hermanos, y me mostraba Dios aquella iglesia cómo se apartaba del camino. Y comencé yo en la visión a buscar aquella congregación sana y no la conseguía. Después Dios me mostró la visión de sus mujeres con unos pantalones bien trenzados, pintadas y todo en otra parte. Y Dios me daba a entender que cuando la iglesia tiene la doctrina que Dios le ha trazado y comienza a practicar esas cosas, se desvía del camino. Se ha desviado del camino que Dios le trazó. Se ha desviado de la doctrina que Dios le trazó. Hermano, esto no puede sonar duro y no podemos hablar como los falsos que dicen, no, lo que pasa es que los conservadores, esos le cierran la puerta al cielo. A mundo con tantas normas, nadie va a entrar hacia el cielo. Hay que abrir las puertas de eso, hay que abrir los ojos, pero no se están dando cuenta que es el mismo diablo que les está poniendo la venda en los ojos para que no hablen de estas cosas, para que no le cierren las puertas del pecado a la iglesia. No se dan de cuenta que es el enemigo que les tiene los ojos cegados y le ha puesto de esa manera para que él viva como si nada estuviera pasando y no está preparando a la iglesia para llevársela con Cristo. Entienda lo que dice la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser sin mancha, tiene que ser sin arruga. La iglesia que se va con el Señor tiene que estar vestida de lino fino. Dice la palabra en Apocalipsis, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos. El Señor no viene a buscar una iglesia manchada, con manchas por todas partes. Él viene a buscar una iglesia que se guarda de tanta corrupción en este mundo. Él viene a buscar una iglesia que sea santa por dentro y por fuera. Pero mire, se han levantado tantas cosas. Ahora la gente se le metió en la cabeza entonces que Dios viene a buscar el corazón. Ese es un sinvergüenza, un usado del diablo. Dios lo viene a buscar a todo usted. Porque si usted va a resucitar el puro corazón, entonces usted es un fenómeno. Usted tiene que resucitar completo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que le busquen siquiera un basamento bíblico. No lo conseguimos. Pero yo les puedo dar una sola cita que está en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted va a resucitar completo, espíritu, alma y cuerpo, porque si usted solamente resucita el corazón, usted es un fenómeno y usted
nunca entrará al cielo. Tiene que resucitar completo. Alabado sea Dios. Doctrinas falsas. En Estados Unidos hay una doctrina llamada los masones. Y agarran un texto de la Biblia y lo tuercen. ¿Sabe para qué? Para justificar el consumo de drogas entre sus creyentes. Ahí hay un salmo, no sé si es el 103:14, que dice que Dios ha hecho la hierba para el consumo del hombre. Y de ese texto lo agarran y dice, pero de aquí dice la Biblia que Dios hizo la hierba para el consumo del hombre. Y mire, para justificar la fumadera de marihuana. Doctrinas del mismo diablo. Doctrinas falsas. Pero el Señor está claro y ha hablado claro. No se dejen engañar, dijo el Señor. Mirad que nadie os engañe, porque usted tiene la palabra igual que yo. Usted no es inocente si es engañado. Usted tiene la ley de Dios, y todo aquello que no tiene basamiento bíblico, usted tiene que dejarlo, usted tiene que desecharlo.